que en esta mañana Dios los bendiga ricamente a cada uno y vamos a honrar y bendecir al Señor, a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. En este día de hoy vamos a terminar, por decirlo de esta manera, una primera parte de los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque no están todos los nombres de Dios incluidos desde que empezamos la serie ya hace casi alrededor ya ahora 2 meses. Entonces no están incluidos todos los nombres de los que hemos hablado y hemos escogido los nombres que normalmente no solemos, digamos, conocer a Dios habitualmente. Por eso lo hemos hecho a propósito. No hemos nombrado, por ejemplo, el Señor mi sanador, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh, ya eso lo saben. Sino hemos escogido aquellos nombres que tal vez no mencionamos casi todos los días o no lo tenemos en la mente. Y todas estas cosas de los nombres de Dios es para conocer más a Dios. En nuestra declaración de la visión de la iglesia, la primera declaración dice que nosotros venimos aquí para disfrutar con Dios. Y de eso se trata. La segunda y tercera ya la veremos más adelante. Pero hemos estado hablando acerca de todo esto, acerca de los nombres de Dios, porque cuando tenemos conocimiento acerca de los nombres de Dios y empezamos, por decirlo de esta manera, a entender y tener un poquito más de entendimiento, con más razón y con más causa, vengo aquí a disfrutar del Señor, porque sé quién es Dios y le puedo adorar y le puedo bendecir. Ahora, hemos visto el primero de ellos, Elohim, que es el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Creador, el que creó todas las cosas que nosotros vemos en el universo, las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Por ejemplo, nosotros no vemos los ángeles, pero fueron creados por Él, ¿cierto? Y así que las cosas que no se ven fueron creadas por Él y las que fueron creadas por Él es para la gloria de Dios. Pero también vemos nosotros las cosas que nosotros vemos, también fueron creadas por Él. Y lo más maravilloso de estos Elohim fue lo siguiente, que Dios creó. Yo recuerdo de pequeño, le preguntaba a mi abuela, ¿y cómo se hizo todo esto? Vaya pregunta, le hacía yo con 10 años a mi abuela. Abuela, ¿y cómo se hizo esto? Y mi abuela me decía, lo hizo Dios con su poder. ¿Pero cómo? Dice, lo hizo desde el poder donde no había nada. Y mi abuela siempre decía, donde no había nada, Dios hizo todas las cosas. Y cierto es. Entonces, ese es el poder de Dios. El creador que de la nada hizo toda la materia que nosotros vemos. El hombre no puede hacer eso. El hombre para poder construir, edificar y construir necesita los materiales. Pero si no tiene los materiales no puede. No se preocupen que yo hago los materiales. No, yo voy a querer el plástico. Bueno, el plástico es ciertas aleaciones con química y tal, pero tú la estás cogiendo ya de otras que existen. Pero estás creando algo nuevo de algo de que existe. No, pero aquí se trata de crear algo que no hay aquí, nada. A ver, traemos un hombre aquí, fabrica un vehículo, pero aquí no puedes coger los metales de nada. No puede, no tiene esa capacidad. Pero Dios sí. Hemos visto también a Yahweh, a nuestro Dios Todopoderoso, que es el que siempre está, el que siempre ha existido, el que siempre es y el que siempre será, el que está por encima de todo. Hemos visto el Shaddai, el sustentador, el que amamanta, el que cuida, el que protege a sus hijos. Hemos visto el Roy, cómo Dios escucha atentamente las aflicciones, nuestros clamores. Dios está atento al clamor de cada uno de nosotros. Dios escucha nuestras oraciones. Allí el que oye, el que está presente. Hemos visto también el Elión, el Altísimo, el que está por encima de todos los dioses. No hay otro como Él, ni lo habrá. Eso es algo increíble y maravilloso. Y hemos visto también Chiqueno, el Señor es mi justicia. Pero hoy vamos a ver uno, y como digo, hay muchos más, pero terminamos esta primera serie del Antiguo Testamento, y ya más adelante nombraremos acerca del Nuevo Testamento, pero en esta serie del Antiguo Testamento, el último que vamos a ver, la verdad que cuando estaba estudiando el tema, me estaba súper emocionado. Dije, qué rico. La semana pasada, el miércoles en la mañana, a las 9 de la mañana, que sepan que hay oración e intercesión 1 hora, de 9 a 10. Estábamos aquí
Y de pronto resulta ser que ocurrió lo siguiente. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Se recuerdan que lo dije la vez anterior? Pero lo que vamos a hacer es que vamos a dar gracias al Señor, pero no le vamos a pedir nada. Simplemente dar gracias a Dios. No le vamos a pedir nada. Entonces estuvimos haciendo este ejercicio aquí y nos dimos cuenta, se hace un poco complicado el darle gracias a Dios todo el tiempo y no decirle, Señor, mira, te pido por Pablito, por Pablita, por Pablón. Es difícil, tenemos que nombrar algo. Señor, gracias, y Señor, que mis hijos, mi familia, mi padre, mi madre, aquel que está enfermo. Eso nos hacía un poco difícil. Y habíamos dicho que tenemos que estar entrenados para dar gracias al Señor. Igual que los 24 ancianos, adorando. Por eso hacemos cada 2 meses un culto especial de adoración y alabanza para entrenarnos en esto, para dar gracias a Dios sin pedir nada. Aunque a veces al final lo hacemos porque empatamos algunas oraciones de la semana de intercesión y ayuno y le pedimos, pero a veces se hace difícil. Pues lo que vamos a ver hoy es un cántico de acción de gracias, de alabanza, de adoración, donde este hombre, que les voy a nombrar quién es ahora, donde está bendiciendo, dando gracias al Señor por la liberación de su vida, no hay ni siquiera una sola petición, sino todo es una acción de gracias. Y yo me dije, wow, este hombre sí sabía adorar y bendecir al Señor sin pedir nada. Estamos hablando de David, el rey. En 2 de Samuel, capítulo 22, y en el libro de los Salmos, capítulo 18, los encontramos estos dos. Hay 2 o 3 diferencias mínimas que el autor quiso poner, pero es calcado el Salmo 18 con 2 de Samuel capítulo 22, donde David llega un momento durante su vida donde ya es mayor, por decirlo de esa manera, el dulce cantor de Israel, David. Y llega un momento en su vida, el rey David, donde de su corazón, desde dentro de sus entrañas, él decide cantarle al Señor, adorarle al Señor, y expresa un salmo maravilloso dándole las gracias al Señor por toda la liberación que él ha tenido durante toda su vida, Y aquí en esa expresión de ese cántico de amor, de liberación, de gratitud, donde él está exaltando y bendiciendo al Señor, resulta ser que él allí hace y descubre para nosotros y nombra un nuevo nombre de Dios, donde él se da cuenta que Dios es esto, donde nosotros no lo sabíamos, y él lo declara. Y es Yahweh. No me gusta tanto decir Jehová. Yahweh o Yahvé Selah, que significa mi roca. Ese gran peñasco, esa gran roca que ustedes ven ahí, no les voy a preguntar dónde está para no perder tiempo, pero esa gran roca se llama el roque de Agando, en vez de Gando con una A, Agando. Se encuentra nada más y nada menos que en el valle de Benchihua, que se encuentra en San Sebastián de la Gomera. Especialmente uno de mis favoritos, aquí en esta isla, pues estoy el Roque Nublo, que también, pero es que en el Roque Nublo la gente va y bueno, pero esto es algo maravilloso también. Y aquí hay muchos roques, el Ventaiga. En todas las Islas Canarias hay roques impresionantes que nos llaman la atención. Esa foto está sacada desde el mirador del Morro. Y también, tristemente, debajo de ese roque, no lo voy a nombrar, pero lo cito rápidamente, ocurrió un episodio triste en el año 80 y algo, donde el gobernador de Tenerife, Francisco, no me acuerdo el nombre ahora del apellido, falleció. Un accidente que hubo allí, un incendio. Pero cuando uno ve de cerca ese roque, uno no más que piensa en la majestuosidad de Dios.
Y aquí David lo que está haciendo en todo este salmo es expresando donde dice: el Señor es mi roca. Y cuando nosotros encontramos una gran roca, encontramos un gran volumen de roca, de material fuerte, orgánica y potente, donde la roca sirve de protección para esconderse detrás del peñasco cuando se refugió, Moisés, y tantas cosas, donde el peñasco, la gran roca, nos guarda y nos defiende en muchísimas ocasiones. Así que el Señor, David, agradece al Señor por la victoria frente a todos sus enemigos, invocando: el Señor es mi Sela, el Señor es mi Yahweh Sela, el Señor es mi roca. Y David adora al Señor. Y en este salmo, o en 2 de Samuel 22, escuche bien, David, les invito a que lo lean todo, el Salmo 18, porque aquí no lo vamos a leer todo, pero ahí David agradece y hace acción de gracias y nombra 15, nada más que 15 aspectos del carácter de Dios. Señor, te doy las gracias porque eres bueno. Señor, te doy las gracias porque eres misericordioso. Señor, te doy las gracias porque eres paciente. Señor, te doy las gracias porque tú suples. Señor, te doy las gracias por tal. Y así nombra 15 características de nuestro Dios. Ahora bien, a diferencia de este nombre de hoy que vamos a ver, que es el mensaje de hoy, es la experiencia de David durante todos los años de su vida, donde él pudo experimentar y conocer a Dios, y él hace esta manifestación. Y en esta mañana el desafío es que si realmente nosotros conocemos a Dios y podemos decir como David: el Señor es mi roca y el Señor es mi salvación. David lo podía decir. ¿Saben por qué? Porque él experimentó todo eso. Y no solamente eso, sino que en todo este salmo, o en 2 de Samuel 22, él también da las gracias al Señor, porque durante toda su vida, como si fuese una entrevista: David, voy a hacer tu entrevista, siéntate ahí, vamos a hacer un podcast, vamos a grabar cámara, acción. A ver, David, ¿en alguna ocasión Dios te ha bendecido? Hombre, que sí me ha bendecido. ¿Puedes nombrarse? Sí. Con este salmo nombra 21 bendiciones que él ha recibido durante toda su vida de parte de Dios. Pregunta, al azar, a ver a quién escojo. ¿Me puede usted nombrar, no 21, sino 3 bendiciones que Dios le ha dado durante toda su vida desde que se convirtió al Señor? Se transformó en hijo de Dios hasta el día de hoy. Ay, ¿cómo? A ver, ¿cuál es? David nombra 21. Fíjense si conocía al Señor, tenía conocimiento. Da gracias a Dios por 15 aspectos de su carácter. Y da gracias a Dios por 21 manifestaciones del poder de Dios, de acción de gracia, donde él recibió bendiciones de parte del Señor durante toda su vida. Pero en este salmo y en 2 Samuel, David experimentó la liberación de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Goliat? ¿Cuántos se acuerdan de Saúl, que durante varios años fue perseguido? Y David viviendo como un menesteroso en las cuevas, en las cavernas, en todos los lados por ahí, todo destrozado. Hasta tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl y no lo hizo. Mira, un pedazo de tu túnica podía haberte quitado la vida. Yo no tengo nada contra ti. Y perseguido de los enemigos de Israel, de los filisteos, de su propio hijo Absalón, que se levantó, de sus propias pasiones pecaminosas. Señor, líbrame de la soberbia, de los pecados que me son ocultos. Yo no sabía que tenía esto delante de mí y había pecado, pero Dios lo perdonó porque se arrepintió de todo corazón. Y Dios no dijo: bueno, pues ahora ya no eres el hombre conforme a mi corazón. En esta historia maravillosa de David con esta mujer, resulta ser que aquí vemos en el Antiguo Testamento, por parte de Dios, un episodio maravilloso de la gracia de Dios. Pero eso sí, tengo que mencionarlo para hacer justicia a la palabra de Dios. Y todo pasa por la gracia de Dios cuando usted o cuando yo pasamos allí por el camino del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no podemos recibir el regalo de Dios maravilloso que se llama la gracia de Dios.
si no estamos separados y no recibimos ese regalo de Dios? Pues David lo había recibido. Señor, gracias por tu perdón y tu misericordia. Así que David se para un momento en su vida, se pone a reflexionar y hace este salmo, hace este cántico que está registrado en 2 Samuel 22 y en Salmo 18. Allí. Y él lo hace y lo canta. Tremendo la experiencia personal de David. Ahora, vamos a ver algunos versículos de este salmo. Pero vamos a ver en esta mañana los 3 primeros que son fundamentales, que es una declaración personal de amistad, de fe que David tiene con Dios. Y dice así, el versículo 1: Te amo, oh Señor, fortaleza, mi fortaleza. El Señor es mi roca, mi castillo, mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, en quien confío, mi escudo, la fuerza que me salva, mi alto refugio. Al Señor invocaré, digno de alabanza, y seré protegido de mis enemigos. Hoy día en el siglo XXI decir esto, este hombre o este tipo está loco. ¿Cómo que ama al Señor, que el Señor es su fortaleza? ¿Cómo es que el Señor es su roca? Aquí lo repite, el Señor es mi roca. Pero en el versículo 27 lo vuelve a nombrar. Él es mi roca. Y él hace énfasis en que Él es su roca, el Señor. Yahweh, Selah, Yahweh, Selah. Él es mi roca, mi roca. Así que, te amo, oh Señor, fortaleza mía. David comienza este salmo con esa declaración personal y profunda, donde él experimentó la gracia de Dios, experimentó el acercamiento de Dios, y por eso él dice: Señor, Jehová, oh Dios, te amo, porque tú eres mi fortaleza. Eres mi fortaleza. Durante todas las persecuciones, todas las batallas que él tuvo, él ganó y venció todas las batallas. No perdió ni una. Por eso él decía: el Señor es mi fortaleza. El Señor es el que me guarda, el que me sostiene. Y para nosotros hoy, este versículo primero nos invita a reflexionar en nuestra propia vida, en nuestra propia relación con el Señor. ¿Es Dios nuestro primer recurso como fortaleza en nuestra vida? ¿Es Dios nuestro primer recurso, nuestra verdadera fortaleza? Ahí vemos la imagen de un castillo. ¿Un castillo para qué sirve? ¿Para vivir? También. Pero los castillos era para uno guardarse, refugiarse, protegerse del adversario, del enemigo. Un castillo en aquellos tiempos eran altos, sus murallas altas, y el grosor no de 1 metro, sino hasta 5 y 6 metros de grosor. Eran inexpugnables, ¿cómo se dice? Eso, para poder entrar ahí dentro con escalera, aquellos se inventaron ¿cómo se llama esto? La catapulta con bolas de fuego y todo lo demás. Y aquellos como subían. Tantas películas que he visto yo esto. Le tienen la escalera, ahí el Señor de los Anillos, pim, pa, y todo lo demás. Orco, ahí y todo lo demás. Increíble. Así que, ¿es Dios nuestro primer recurso para nuestra fortaleza? Cuando pasamos persecuciones en la vida, decimos: Señor, tú eres mi fortaleza. O nos quebrantamos y lloramos de miedo, de estar asustados, pero no buscamos el Señor. Así que David, cuando vivía todo esto, no es que él se riera y se burlara, sino él estaba confiado: el Señor es mi fortaleza. Es cierto que hoy día no tenemos nosotros, vamos a decirlo así, aunque pensándolo bien, pudiera haber algún enemigo físico, es decir, de personas que están en contra tuya, en contra mía, y te hace la vida imposible. Pudiera haberlo, no digo que no, pero la gran mayoría de los enemigos del cristiano no son estos, aunque los hay también, pero la gran mayoría son nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestros miedos, nuestra falta de seguridad, todas estas cosas que están aquí en la mente.
¿Y cómo le vence a uno todo eso? Se hace un mundo. Ay, que me voy a hacer mayor, ¿qué va a ser de mi vida? Y todo esto, ay, mis hijos se van y todo lo demás. Bueno, tengo que entender la ley de vida, yo también me fui y todo eso. Ay, ¿quién me va a cuidar si me va a dar la lumbalgia y todo lo demás? Ay, y todo esto, la comida, la ropa. Ay, vamos a ver, todavía no has llegado a 80 y ya estás depresivo. ¿Se da cuenta cómo funciona el hombre? Usted se va a las lavadoras estas que hay en las calles, lleva la ropa allí y eso, arriba para abajo. Si no lleva... Hermano, no tenemos que complicarnos con esas cosas, pero a veces el hombre se complica de enfermedades, que si aquello, que si tal, estoy todo empastillado, esto, lo otro, me tomo 20 pastillas al día. Bueno, si son suplementos vitamínicos, está bueno. Así que no podemos vivir descontrolados, con miedos. Tenemos que aprender y a confiar. Ahora, ¿sabe qué ocurre? Que si no conocemos a Dios, si no nos metemos en su palabra, si no nos zambullimos en su palabra y leemos y meditamos y descubrimos por nosotros mismos, apenas conocemos a Dios. Y por eso vienen todos estos enemigos y nos asustamos. Pero si lo conocemos, ¿qué hacemos? Los vencemos, como hacía Pablo. Es decir, nos vestimos de toda la armadura de Dios. Porque no sabemos cuándo venga el día malo. Escudo y adarga es su verdad. Cogemos su escudo, cogemos su espada, que es la palabra, para defendernos de los dardos del enemigo. Y lo vencemos. El segundo versículo dice, el Señor es roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza y mi salvación, mi alto refugio. En este segundo versículo, lo que nosotros encontramos es una serie de metáforas que está haciendo David acerca de Dios, donde él ha experimentado en su vida. La primera de ellas dice que es mi roca. Y como hemos dicho, una roca es sólida, inamovible. Hay rocas que son y pesan cientos de toneladas, donde uno se refugia ahí detrás del enemigo, por ejemplo. Las rocas, los peñascos, especialmente cuando leemos en la historia de Israel y en la historia humana, ofrecían y ofrecen refugio, cierto, y defensa para los ejércitos y para todo el mundo. Entonces, él equipara al Dios Todopoderoso como una roca, donde Él me guarda y me protege. Pero también usa la metáfora donde Él dice, es mi castillo, ese lugar impenetrable, de seguridad, de confianza, donde puedo estar ahí detrás, de seguridad, donde Dios, cuando confiamos en Él, estamos totalmente asegurados y confiados de que Él nos guarda y que Él nos protege de todas las adversidades de la vida. Mi libertador. ¿Cuántos peligros? Le hemos nombrado hace poquito. ¿Cuántos adversarios tuvo David? Muchísimos. Su gran enemigo de siempre fueron los filisteos. Siempre, enemigos de Israel. Enemigos de Israel. Es increíble, ¿verdad? Desde los tiempos de David a los tiempos de hoy. Como vemos, como hoy. Por ejemplo, ayer leyendo el periódico cuando llegué a casa, vi una imagen, que esto se puede interpretar de mil maneras. Yo la interpreto de una sola. Donde es una guerra psicológica para meter miedo, para asustar y para dañar. En este caso se veía el grupo terrorista Hamas, donde todavía quedan algunos que fueron secuestrados de octubre de hace 2 años, y se vio la foto de un secuestrado israelita en su peso normal, y donde se ve ahora, donde ha perdido casi 25 kilos. Es un esqueleto, una pala, y los terroristas diciéndole, excava tu propia tumba. Y allí grabado. ¿Qué le parece eso? Imagínense que la familia viendo eso, qué daño psicológico recibe esa persona y recibe la familia.
Esto es diabólico, total. Así que hasta el día de hoy sigue habiendo guerra. Mi libertador, mi libertador. Estamos desesperados muchísimas veces y Él es nuestro libertador. Las ansiedades, las depresiones, los miedos y todo esto que hemos nombrado, Jesús, Dios Todopoderoso, es nuestro libertador. También nos liberta hoy de nuestras ataduras, de nuestros pecados. Él es mi libertador. ¿Cuántas personas están atadas al pecado? Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando uno se convirtió al Señor, ¿verdad? Habían, digamos, algunas doctrinas fundamentales en la iglesia, y siguen habiéndolas, que son el fundamento, donde siempre se predicaba. Me acuerdo, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, o el Espíritu Santo, y Cristo viene. Eran las 4 doctrinas principales que nuestro pastor siempre predicaba, esos 4 pilares de la iglesia. Pero en cuanto a Cristo salva, me acuerdo que nuestro pastor no únicamente hablaba y decía, no solamente te salva de tu pecado para que tú puedas heredar la vida eterna y el perdón de pecados, no, sino te salva hoy de tus ataduras, de tus vicios, de tus drogas, de tu alcohol, de ser tú un mal esposo, una mala esposa, un mal hijo, una mala hija. Te salva también de todo eso. Él es tu libertador de todas esas ataduras. Ah, sí, pastor. Sí, vengan para acá, vamos a orar. Y él todo enérgico para orar. Siempre hago así. Ahí no estaba, él lo tenía aquí, no aquí, sino en la iglesia donde uno nació espiritualmente. Tenía su púlpito y sacaba el aceite. Yo no sé si se le iba, pero uno tenía a veces un poco de pánico porque chorreaba, le gustaba echar aceite líquido. Y eso, ¿no? Y yo, pastor, dame cuidado, la camisa es nueva. Y eso, ¿no? En serio, Daniel Masser, que no se acuerda de Daniel Masser. Y entonces, misionero americano. Y entonces ahí, y oraba, Padre, en el nombre del Señor. Y uno decía, gloria a Dios. Pues eso hoy día es real. ¿Cuánta gente nosotros vemos ahí fuera sufriendo y no saben? Pero más triste, de verdad, lo digo con todo mi corazón, más triste es ver un cristiano atado en su pecado. Decirle, mamá, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Hermano, ¿cuánto tiempo lleva usted en el Señor? 30 años. ¿Y todavía estás atado a este vicio? ¿Estás atado al cigarrillo? ¿Estás atado al alcohol? ¿Estás atado a esto? ¿Estás atado a la mentira? No puede ser. No puede ser. Pero tú no conoces el poder de Dios. Esto te está autodestruyendo y no estás disfrutando del gozo, de la libertad, de la bendición del Señor. Así que tenemos que orar y tenemos que decir, acérquense y conoce que Él es tu libertador. Para que entonces, como David llegó a decir en su pecado, Señor, perdona mis pecados. Señor, ayúdame, Señor. Restáurame. Restaura. Y entonces, cuando seré restaurado, porque conozco tu gracia y tu poder, lo estoy experimentando, entonces predicaré y anunciaré el camino de tu salvación. Antes no. ¿Cómo vas a decir la salvación a otros cuando tú no estás siendo salvo de esta situación? No tienes autoridad, no tienes fuerza, no tienes libertad. Estás atado. Pero cuando somos liberados y bendecidos, vas corriendo para decirle al mundo que Él es tu libertador. David así lo hacía. Fortaleza mía, lo vuelve a repetir y subraya la importancia de este atributo, no solamente del poder, de la fuerza de Dios, sino que Él es nuestra fuerza y en nuestras debilidades el Señor nos perfecciona. En Él confiaré. Él es mi escudo. El escudo nos guarda, nos protege de los dardos encendidos del enemigo. La fuerza de mi salvación dice. Y él dice, David dice, y Él es mi alto refugio, donde puedo estar allí, ¿cómo se llama? Protegido.
Así que todas estas imágenes, todo este cuadro pintan a un Dios omnipotente. Ahí lo tiene, compasivo, totalmente capaz y dispuesto a protegernos a cada uno de nosotros de nuestra confianza. Ese es nuestro Dios. Nos guarda, nos protege y nos ayuda. Invocaré al Señor, versículo 3, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. ¿Qué fe tenía este hombre, David? ¿Qué fe tenía? Ahora, esta promesa es clara. Seré salvo de mis enemigos. No quiere decir que él iba a ser librado de la ausencia de todos sus enemigos. Siempre iban a estar, pero él contaba ¿con qué? Con la intervención divina siempre de que Dios lo iba a luchar contra los leones, contra los osos, contra David, contra los filisteos, contra todos. David, en todos los momentos Dios me libró. Los peligros siempre estaban, pero Dios me libró de todos ellos. David, en el Salmo 34, dice, muchas son las aflicciones del justo. No dice pocas. Muchas son las aflicciones del justo. Pero no se cae el versículo. Pero de todas ellas, el Señor me librará. David, ¿cómo sabes eso? Porque lo he experimentado. Porque lo he experimentado. El Señor es mi roca. Así que la promesa de ser salvo de mis enemigos significa que en medio de todo eso siempre va a haber dificultades. En la vida del cristiano siempre va a haber dificultades, pero cuenta con el poder de Dios, con la potencia de Dios, donde Dios va a intervenir para poderte bendecir. Ahora, viendo todo esto, en estos 3 primeros versículos nada más del Salmo 18, podemos aprender al menos 3 cositas interesantes. La primera de ellas es que David amaba a Dios con todo su ser. Segundo, que él confiaba en Dios incondicionalmente. Y tercero, que David fue un hombre, ¿de qué? Donde expresaba oración a Dios. Y esto nosotros lo vemos expresado en el Salmo 18, donde él expresa lo siguiente: contigo desbarataré ejércitos. ¿David está seguro? Totalmente. Y con mi Dios asaltaré los muros. ¿Te recuerdas en Galileo 40? Cuando cantábamos esto, con mi Dios asaltaré los muros. Cantábamos esto. Con mi Dios. Contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios asaltaré los muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay? Pastor, el roca nublo. Eso es chiquitito. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla. Señor, ayúdame a agarrar la espada, el arco, enséñame. Quien hace mis pies, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Esto es una expresión totalmente de fe, donde él creía completamente en el Señor. Y sabes, el Señor es mi roca, decía David. Y Jesús, cuando estuvo físicamente aquí con nosotros, en el famoso Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7, enseñó muchas cosas, pero él enseñó, dice, cualquiera de ustedes
que oye estas palabras y las practica, le compararé a un hombre, a una mujer sabio, que edificó su vida y edifica su vida, ¿en dónde? En la roca, no en la arena. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Vienen vientos, vienen tempestades, vienen tsunamis, vienen lo que sea. El Señor es tu roca. Nosotros tenemos que hacer la misma declaración. Tenemos que hacer la misma declaración. Ahora, David, con toda su expresión y con todo su corazón, él hace una declaración acerca de sí mismo, que no es nada presuntuoso, sino todo lo contrario. Es como si alguien le preguntara, David, ¿y cómo que has recibido todo esto? Bueno, porque he hecho esto y Dios me ha bendecido. Siguiente, donde dice, porque he guardado los caminos del Señor. No me aparté impiamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a su justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Eso dice David de sí mismo. He guardado los caminos del Señor y no me he apartado impiamente del Señor, y sus juicios estuvieron delante de mí. Hablando de su episodio, fui juzgado, pero me he acercado al Señor y he guardado su camino, no me he apartado. Y este es, por decirlo así, el secreto. En este Salmo 18, en 2 Samuel 22, que si estamos en los caminos de Dios, si estamos andando allí con el Señor y nos sumergimos, nos zambullimos en su palabra, vamos a experimentar y vamos a decir, el Señor es mi roca. El Señor es mi roca. Yahweh Selah. Yahweh Selah. Él es mi roca. Mi roca. Mi alto refugio, en quien puedo totalmente confiar. Mi castillo, mi libertador, mi fortaleza, mi escudo, mi fuerza, mi alto refugio. Qué interesante y qué maravilloso. Hemos visto los nombres de Dios de aquí para atrás, algunos diferentes de unos a otros, pero este es otro de ellos. Pero es el descubrimiento de David a lo largo de toda su vida, cómo Dios estaba con él, protegiéndolo, liberándolo, ayudándolo en todo momento y en todo tiempo. Como digo, la gran mayoría de nuestros adversarios hoy enemigos no son carnales, sino espirituales. Y Dios nos da armas, Dios nos da fortaleza para esa destrucción de esos enemigos. Principalmente Él es Él, donde tú y yo ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Leas el Salmo 18 en casa o 2 Samuel 22. No le pide nada a Dios, todo es acción de gracias por quién es Él y por lo que Él hace. David sabía hacerlo. Así que en ese clamor, hoy día, que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, hemos visto durante todo este tiempo quién eres tú a través de tus nombres. Y hoy, Señor, yo quiero confesar también como David, tú eres mi roca. Tú eres mi roca, el que me guarda, el que me protege. Tal vez estés viviendo alguna adversidad, algún episodio contrario a tu vida, donde no te agrada, donde no sabes cómo vencerlo, donde no sabes cómo hacer. Busca del Señor, acércate al Señor, abre tus ojos, alza tus manos, tus brazos y dile, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, libérame.
como Dios había liberado de todos sus enemigos a David, y así también Dios nos puede liberar a David. Me viene a la mente muchísima gente que conozco que por alguna razón, no los culpo absolutamente de nada, donde se han dejado vencer, no están luchando en la vida cristiana y están viviendo en este mundo como extraños, allá, como errantes. ¿Sabes lo que es un errante? Un día aquí, otro día allá, otro día allá, otro día allá, otro día allá, otro día, como buscando la solución. Muchacho, muchacha, ya tú lo sabes, la solución es Dios, ríndete de una vez. Están errando, a ver si algún día encuentran el camino. El camino es el Señor. Tanto cristianos como no cristianos, dejándose de llevar por la corriente de este mundo. Iglesia, créanme lo que les voy a decir. Ustedes son unos afortunados y unas afortunadas por conocer al Señor. Crece más en el conocimiento del Señor. No nos dejemos llevar por las adversidades del mundo, sino clamemos al Señor, digamos: Señor, aquí estoy. Pablo lo llegó a decir en su conocimiento de Dios. Me parece, me da la sensación, creo que a lo mejor, no sé, digo yo, somos más que vencedores. No, digo yo, me parece, no, categóricamente somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esa declaración es una declaración potente. Soy más que vencedor por medio de Jesucristo, no por mí, sino por medio de Jesucristo, porque he puesto mi fe, mi confianza en Él, como lo ha hecho David. Por eso puedo decirle: es mi roca, porque lo he conocido durante toda la trayectoria de mi vida y me he dado cuenta que Él es mi roca, que me ha guardado y me ha protegido de todos y de cada uno de mis adversarios, de mis enemigos. Lo conozco. Y hoy hago este cántico de liberación. Leas en casa durante la jornada de hoy, antes que se acueste, el Salmo 18. Expréselo, adore y bendiga al Señor. Y usted también, que se encuentra ahí detrás, Dios te ama. Abre tu Biblia, las Escrituras, busca el Salmo 18, adora al Señor y bendícele y magnifica su nombre, porque el Señor es bueno y misericordioso. Que Dios te bendiga grandemente.